Buenas tardes. Continuamos en esta segunda jornada de Wake Up Spain. Yo soy Marcos Domínguez, soy redactor de Ciencia y Salud en El Español y tengo conmigo a Daniel Hormigo, que es decano de la Facultad de Ciencias Biomédicas y de la Salud de la Universidad Europea. Buenas tardes, Daniel. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por estar con nosotros. La educación es esencial para afrontar los retos que nos presenta el mundo de hoy, sobre todo un mundo que está cambiando constantemente y ¿quién lo iba a decir? Incluso hace unos años parecía que no podía ir más rápido y, sin embargo, estamos viendo que, y ahora trataremos, por ejemplo, la famosa inteligencia artificial, está dando la vuelta a todo. Siempre existe un decalaje entre las necesidades cambiantes de este mundo en que vivimos y los contenidos que ofrece la educación superior. Y yo creo que vamos a empezar esta conversación precisamente preguntándote, Daniel, cuáles son los retos actuales de la educación y cómo se adapta la universidad a los mismos. Fenomenal. Pues nada, muchas gracias, Marcos, por la pregunta, que es enormemente interesante y enormemente compleja y muy amplia. O sea, si ves que me extiendo, vamos... Solo tenemos 13 minutos. Vamos controlando el tiempo. Yo creo que los retos a los que se enfrenta la educación y más en concreto la educación superior, que es la que conozco, están totalmente alineados con los retos a los que se enfrenta la sociedad en general. La globalización, la internacionalización, la brecha de edad entre los estudiantes y las plantillas docentes y, por supuesto, la tecnología. En ese sentido, la tecnología está teniendo un impacto enorme en el ámbito universitario, porque estamos en un momento en el que consideramos único en la historia, ya que han convergido en el tiempo muchísimas tecnologías exponenciales que están revolucionando la forma de hacer las cosas en todos los sectores. Me refiero ya no solo a la inteligencia artificial, a Internet de las cosas que estábamos hablando, la tecnología blockchain, sino también la irrupción de las ciencias ómicas, la proteómica, la genómica, todas las nuevas técnicas de edición genética, la bioinformática y un sinfín de tecnologías que han coincidido en el tiempo. Eso hace que el principal reto de la universidad ya no sea el evolucionar al mismo ritmo que lo hace la sociedad, que eso es una estrategia muy válida con tecnologías lineales en las que puedes calcular el efecto y prever el efecto y el impacto que tienen. Aquí hablamos de tecnologías exponenciales, con lo cual el gran reto es adelantarnos a lo que está por venir. Y esto que se expone así muy fácil en una sola palabra, en realidad son innumerables adaptaciones y desafíos muy importantes que tenemos que abordar desde las universidades. Y a mí que siempre me gusta hablar de 4 o 5 aspectos diferentes muy importantes. El primero tiene que ver con el modelo académico, es decir, con la forma que tenemos las universidades de enseñar las cosas. Luego, si da tiempo, podemos profundizar, pero creo que tenemos que ir a un modelo en el que la Universidad Europea lleva trabajando ya muchos años, que pase de centrarnos únicamente en enseñar conocimientos a entrenar en habilidades y competencias a nuestros estudiantes. ¿Por qué? Porque eso van a ser las herramientas que les va a permitir adaptarse a lo que está por venir, que ni siquiera lo sabemos. El segundo ámbito yo creo que es una apuesta muy firme por la innovación educativa, que requiere financiación y requiere esfuerzo. Esto significa que tenemos que hacer un esfuerzo por incorporar todas estas nuevas tecnologías, no solo a nuestros currículum, no solo a nuestros planes de estudio, sino también a nuestras metodologías docentes. Y para eso es fundamental, y sería el tercer gran reto que considero, es tener una conexión muy cercana al mundo empresarial y a las diferentes industrias. Tenemos que trabajar de manera muy cercana a hospitales, a centros de investigación, a la empresa en general, porque son ellos los que tienen las necesidades inmediatas y solo trabajando muy cercanamente a la realidad de los distintos sectores vamos a poder adaptar nuestros planes de estudios. Es un reto enorme. Ya no vale como antes que yo recuerdo que estudié el plan del 92 y tardamos 15 años en cambiar de plan de estudios. Ahora el ámbito biotecnológico, por ejemplo, que es del que vengo, en 10 años ha cambiado por completo, con lo cual es necesario. Nosotros tenemos miles de convenios con empresas precisamente por eso, más de 22.000 convenios tenemos en la Universidad Europea. Otro aspecto fundamental, y ya no me entretengo más porque si no, no va a dar tiempo, tiene que ver con el promover una visión mucho más transversal y mucho más global.
en todas nuestras titulaciones. ¿Por qué? Porque vamos a un escenario en el que van a surgir nuevas profesiones, en muchas ocasiones con competencias compartidas, y eso lo tenemos que entrenar desde la universidad. Y finalmente, no me gustaría dejar todo el aspecto ético y social súper importante, y más ahora que nunca, ya que las tecnologías no podemos permitir que deshumanicen las distintas profesiones y sobre todo en el ámbito sanitario, que es del que vengo. Yo diría que esos son los principales Pues retos. precisamente ahora que has hablado de titulaciones, me gustaría preguntarte si necesitamos nuevos grados, nuevas carreras sanitarias, más allá de la tradicional división medicina, enfermería, farmacia, etcétera. La biotecnología, evidentemente, lleva tiempo irrumpiendo, o nuevos posgrados. ¿Cómo se adapta la organización en grados y posgrados en la universidad para afrontar estos nuevos retos? Pues yo diría que de dos maneras, fundamentalmente. Por un lado, todas las profesiones sanitarias están cambiando enormemente, precisamente pues, por todas estas tecnologías que están irrumpiendo. En el ámbito de la medicina, pues oye, la medicina personalizada de precisión hace que los médicos necesiten desarrollar otras muchas competencias. Por un lado, por eso hablaba antes de la innovación docente, tenemos que incorporarlas en los planes de estudio y tenemos que asumir desde las universidades que ya no vale tener un plan de estudios inmóvil, tenemos que hacer revisiones mucho más concretas. Y luego, nosotros que trabajamos muy cercanamente al sector sanitario, al ámbito de la investigación, nos damos cuenta de que, claro que hacen falta nuevas profesiones, sobre todo en el ámbito de la biomedicina y todo el desarrollo de nuevas terapias avanzadas de alto coste, en el que necesitamos profesionales especializados, ya no solo biotecnólogos, hablamos de graduados en biomedicina o de bioinformáticos, que nos lo están demandando. Y es algo muy curioso porque es un clarísimo ejemplo de cómo los sectores, en este caso el sector sanitario, evoluciona mucho más rápido que la sociedad en general. A nosotros nos llevan demandando expertos en bioinformática y en ciencia de datos desde hace años. Sin embargo, todavía cuesta que los estudiantes pues que sean conscientes de que existen este nuevo tipo de profesiones. Entonces, yo creo que en el ámbito biosanitario las nuevas profesiones van a ir muy, muy cercanas a la biotecnología, a la biomedicina y a la bioinformática, que aúna pues toda esta explosión de tecnologías digitales con la biomedicina. Claro, el estudiante habla de, sí, la medicina, sí, la salud, yo quiero cuidar pacientes, sí, pero luego este tipo de cosas, hasta que no entre en harina, no las conoce. Nosotros normalmente, en todas las innovaciones que hacemos, cuando hablo de innovación me refiero a nuevos títulos, hacemos comités de expertos. Desde hace años ya nos dimos cuenta de que el sector estaba demandando bioinformáticos, expertos en bioinformática, y sacamos un máster de bioinformática, pero necesitan gente que tenga una base mucho más sólida en computación y mucho más sólida en biología, en genética, en biología molecular. Por eso estamos trabajando, y desde hace años estamos trabajando en el grado en bioinformática. Y desde mi punto de vista es la única manera que tenemos para adelantarnos a las necesidades del futuro. Tenemos que trabajar muy cercanamente a los sectores, sin ningún tipo de complejo y con una comunicación absolutamente bidireccional empresa-universidad. El concepto de moda desde hace 2 años es inteligencia artificial, y al revés que la biotecnología, que todos lo veíamos venir, lo que se ha ido a la inteligencia artificial generativa ha supuesto un impacto que además no conocemos todavía cómo va a transformarse eso en salud. Estamos empezando a conocerlo, evidentemente, pero ¿cómo se adapta la universidad a esto? Porque la biotecnología vamos sabiendo cómo se puede utilizar, pero tenemos ya un camino que queremos recorrer. Sin embargo, la inteligencia artificial es una panorámica absolutamente nueva en la que no hay camino. Totalmente de acuerdo. Nos enfrentamos a retos enormes en el ámbito educativo, y esto es algo muy típico. Yo que vengo del ámbito biotecnológico, es algo muy típico de lo que comentaba de las tecnologías exponenciales. Un ejemplo muy parecido ocurrió con la genómica. Es decir, las tecnologías exponenciales son aquellas en las que van avanzando de manera lineal hasta que sale una nueva tecnología, una chispa que lo cataliza y se empieza a desarrollar a un ritmo exponencial. En el caso de la genómica fue la tecnología Shotgun y la tecnología Illumina, y nadie podía prever cómo iba a evolucionar. Y algo muy parecido ha ocurrido con la inteligencia artificial, que llevamos trabajando e investigando en ella más de 20 años, pero ha sido la inteligencia artificial generativa la que ha producido este cambio. El poder prever el impacto es muy complicado, pero el poder ver las tendencias
sí que podemos hacerlo. Para eso nosotros lo que hemos creado es un comité de inteligencia artificial que precisamente aborda todos los retos que vamos detectando tanto por expertos internos de la universidad como por expertos externos. Una vez más, quiero reivindicar la necesidad de trabajar muy cercanamente a los sectores. Y los retos pues van desde revisar nuestro portfolio para introducir todas aquellas titulaciones relacionadas con la inteligencia artificial que el sector nos está demandando. Hemos creado un observatorio de inteligencia artificial pues para evaluar el estado del arte de manera periódica con varios informes al año porque cambia a una velocidad que todas las herramientas están cambiando continuamente. Es algo que nos afecta en el plano educativo. Nosotros tenemos que enseñar a todos nuestros estudiantes cuáles son las aplicaciones en sus sectores de la inteligencia artificial y cómo deben usarla de manera responsable. Por eso, gracias a este comité, lo que hemos hecho es crear módulos de inteligencia artificial para todos nuestros estudiantes de grado. En la Universidad Europea, estudien el grado que estudien, dan al menos 2 módulos. Uno de inteligencia artificial general y otro aplicado a su sector. Todo esto ha sido gracias al comité. También tenemos que incorporar la inteligencia artificial a nuestros procesos y procedimientos para mejorar nuestra propia docencia y todos los trámites administrativos que tiene la universidad, generación de horarios, matrículas, prevención del abandono para poder poner tutorización a los estudiantes y todo esto lo hemos conseguido a través de este observatorio que yo creo que es fundamental y que cada vez más universidades afortunadamente tienen. Lo que podemos ver son tendencias y cómo podemos ir adaptándonos a las tendencias, pero el impacto todavía pues es muy incierto, porque es muy típico de las tecnologías exponenciales. Me gustaría hablar ahora, hemos hablado de estos retos, de los retos tecnológicos sobre todo, pero me gustaría hablar también de otro reto, que es un reto conceptual, de cómo estamos empezando a ver la salud ahora mismo, es el concepto de One Health, este concepto en el que dice que no hay una salud humana por un lado, animal por otra y ambiental por otra, sino que todo se entrelaza. Esto muchas veces parece ir, digamos, de forma contraintuitiva o va contra la tendencia que hemos tenido siempre en la universidad, en la que es cada cosa por separado. ¿Cómo se enfoca ahora, cómo se da este enfoque a las carreras sanitarias, este enfoque One Health? Bueno, pues esta es una pregunta también muy interesante y porque viene muy bien y como ejemplo voy a contar cómo es la organización de la Facultad de Ciencias Biomédicas y la Salud, porque es muy atípica y creo que es algo que va a promover mucho esta visión transversal que hablaba antes. La Universidad del Futuro debe ser mucho más transversal y tiene que poner un enfoque muy claro en el trabajo colaborativo entre distintos profesionales sanitarios. El enfoque One Health es un enfoque para todos aquellos asistentes que no vienen del ámbito sanitario, es un enfoque que no es nuevo, que tiene más de 20 años, que acuñó la Organización Mundial de la Salud, que considera la salud animal, la salud ambiental y la salud humana como partes del mismo concepto, que es este concepto de salud global, de tal manera que un desequilibrio en una de ellas puede afectar a las otras dos. Un ejemplo clarísimo pues son las enfermedades emergentes zoonóticas que proceden de animales y que contagian a los seres humanos, o lo que está ocurriendo pues con el tránsito de personas, de animales y de mercancías, ¿no? Que facilita que se transmitan muchas enfermedades. Nos enfrentamos a enormes retos de salud pública y la única manera para poder abordarlos es aprender a trabajar de manera colaborativa. Por eso yo creo que el primer paso debe ocurrir en las universidades. Nosotros debemos enseñar a nuestros estudiantes, a los futuros profesionales sanitarios, a trabajar de manera colaborativa, buscando soluciones óptimas en materia de salud pública. Por eso en nuestra facultad lo que hemos hecho es aunar todo el portfolio sanitario, una organización, una facultad muy grande, pero con todas las titulaciones y con un claro ejemplo con un claro enfoque de educación interprofesional. En nuestro modelo académico es muy habitual el ver cómo estudiantes de medicina, estudiantes de veterinaria, estudiantes de salud medioambiental o de biotecnología trabajan de manera conjunta en casos, en retos prácticos, igual que ocurre en la vida real. Entonces, creo que es muy importante esta sensibilización porque cuando hablamos de One Health, de lo que estamos hablando principalmente es de generosidad entre profesionales. Es decir, tenemos que tener esa visión del paciente en el centro y todos los profesionales sanitarios trabajando de manera conjunta. Esto no significa
que los médicos, por supuesto, van a mantener sus competencias profesionales, los enfermeros, los psicólogos, los veterinarios, que están muy bien definidas y están muy bien legisladas. Pero en materia de salud pública hay muchas competencias que deben ser compartidas y debemos aprender a trabajar conjuntamente. Y eso empieza en la universidad. Nosotros tenemos programas de educación interprofesional en todos nuestros grados y empiezan desde primer curso a trabajar en esto. Pues Daniel, nos quedan 2 minutos y medio, un poquito más. Así que yo creo que te voy a dejar para el final la pregunta, digamos, que reúne todo lo que hemos contado y es, básicamente, ¿qué le dirías a un estudiante de bachillerato que tiene que tomar una decisión sobre hacia dónde dirigir su carrera en un futuro y que, como hemos dicho antes, tiene esta visión tradicional de lo de los grados sanitarios, pero no lo tiene muy claro? Bueno, pues esta es una fantástica pregunta. La vemos todos los años. Siempre que vienen, hacemos muchas jornadas de puertas abiertas y vienen muchos chicos y chicas con muchas dudas, mucha incertidumbre. Yo el primer consejo que le daría a toda la generación de jóvenes es, primero, que hagan una reflexión profunda sobre qué es lo que les apasiona en la vida. Porque yo creo que para ser un buen profesional debes amar tu trabajo y eso es lo primero. Entonces, que hagan una reflexión profunda sobre qué ámbito. Si vamos al ámbito sanitario, ¿qué es lo que más les apasiona del ámbito sanitario? ¿Te apasiona el trato con el paciente, el trato directamente con el paciente y ayudarle en que tenga una mejor calidad de vida? ¿Lo que te apasiona es buscar soluciones a problemas que todavía no tienen solución? ¿Te interesa la salud mental? Es decir, hay un trabajo previo de reflexión interna. Y luego una cosa que yo le digo a todos los estudiantes es que no tengan miedo a confundirse. Y la vida profesional es muy larga. Cada vez hay más profesiones sanitarias que trabajan de manera conjunta y se puede llegar al mismo sitio por caminos muy diferentes. Entonces yo les diría que no tengan miedo a confundirse, que tomen acción y que empiecen. Luego la vida, tú puedes ser un experto en bioinformática habiendo estudiado medicina, habiendo estudiado enfermería o biotecnología. Y en tercer lugar, pues que se informen, que traten de hablar con gente que ya ha vivido lo que ellos quieren vivir, que vayan a jornadas de puertas abiertas, que hablen con profesionales, que dejen la vergüenza a un lado y que pregunten. Es el mejor consejo que les podría dar. Pues Daniel, decano de la Facultad de Ciencias Biomédicas de la Universidad Europea, muchas gracias por esta conversación. Esperemos que si nos ha visto algún estudiante que quiera introducirse en el mundo sanitario, le hayamos dado una pequeña idea de que no solamente es lo que se ve tradicionalmente, sino que queda mucho camino por recorrer. Daniel, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros.